Flujo de tráfico. Consideremos el siguiente diagrama. Las líneas rectas representan calles. Las flechas representan el sentido de los autos. A las intersecciones marcadas con puntos les llamaremos nodos. El objetivo es encontrar el flujo de autos en cada calle, es decir, X1, X2, X3, X4 y X5. Para resolver el problema construiremos un sistema de ecuaciones igualando el número de autos que entran con el número de autos que salen en cada nodo. Para el nodo 1 tenemos X1 más X5 más 100 igual a X3 más 300. Para el nodo 2 tenemos 200 más X2 igual a 200 más X1. Para el nodo 3 tenemos 200 más 100 más X3 igual a X4 más 200. Para el nodo 4 tenemos X4 más 100 igual a X5. Ahora, en la primera ecuación el X3 lo pasamos del lado izquierdo restando y el 100 pasa del lado derecho restando, lo cual nos da X1 menos X3 más X5 igual a 200. En la segunda ecuación, el X1 pasa del lado izquierdo restando y el 200 pasa del lado derecho restando, lo cual nos da menos X1 más X2 igual a 0. En la tercera ecuación, el X4 pasa del lado izquierdo restando. El 200 más 300 pasa del lado derecho restando. Y esto nos da X3 menos X4 igual a menos 100. Y en la cuarta ecuación, el X5 pasa del lado izquierdo restando y el 100 del lado derecho restando. Y nos da X4 menos X5 igual a menos 100. Ahora, tomamos la matriz aumentada del sistema, que es X1, 0, menos 1, 0, 1, 200. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1 menos 1, 0 menos 100. 0, 0, 0, 1 menos 1, menos 100. Y le aplicamos Gauss-Jordan. Con el 1 de la primera entrada de la fila 1, vamos a eliminar el menos 1 que está en la fila 2. Para esto hacemos F2 más F1. Es decir, a la fila 2 le voy a sumar la fila 1. Menos 1 más 1 me da 0. 1 más 0 me da 1. 0 menos 1 me da menos 1. 0 más 0 me da 0. 0 más 1 me da 1. 0 más 200 me da 200. Ahora, con el 1 en la segunda fila, ya no necesito eliminar nada, ya que hay ceros arriba y abajo de ese 1. Con el 1 en la tercera fila, voy a eliminar el menos 1 que está en la primera fila. Para esto hacemos F1 más F3. Es decir, a la fila 1 le voy a sumar la fila 3. Menos 1 más 1 me da 0. 0 menos 1 me da menos 1. 1 más 0 me da 1. 200 menos 100 me da 100. Ahora, con ese mismo 1 voy a eliminar el menos 1 que aparece en la fila 2. Para eso hacemos F2 más F3. Es decir, a la fila 2 le voy a sumar la fila 3. Menos 1 más 1 me da 0. 0 menos 1 me da menos 1. 1 más 0 me da 1. 200 menos 100 me da 100. Ahora, con el 1 en la cuarta fila voy a eliminar el menos 1 que está en la primera fila. Para esto hacemos F1 más F4. Es decir, a la fila 1 le voy a sumar la fila 4. Y eso me da menos 1 más 1 me da 0. 1 menos 1 me da 0. 100 menos 100 me da 0. Ahora, con ese mismo 1 voy a eliminar el menos 1 que está en la fila 2.
Para eso hacemos F2 más F4, es decir, a la fila 2 le voy a sumar la fila 4. Menos 1 más 1 me da 0. 1 menos 1 me da 0. 100 menos 100 me da 0. Ahora con ese mismo 1 en la fila 4 eliminamos el menos 1 que está en la fila 3. Para esto hacemos F3 más F4. Es decir, a la fila 3 le vamos a sumar la fila 4. 1 menos 1 me da 0. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 100 me da menos 200. Y llegamos a la forma escalonada reducida. El sistema que corresponde a esta matriz es x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 menos x5 igual a menos 200, x4 menos x5 igual a menos 100. Y de aquí entonces, despejando, obtenemos que x1 es igual a 0, x2 es igual a 0, x3 es igual a x5 menos 200, x4 es igual a x5 menos 100. Esto quiere decir que x3 y x4 dependen de x5. Por lo tanto, el resultado es x1 igual a 0, x2 es igual a 0, x3 es mayor o igual a 0, x4 es mayor o igual a 0, si x5 es mayor o igual a 200.